esta oportunidad estaremos armando una serie de videoclases conformando una masterclass para que los participantes puedan comprender y adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de los tejidos blandos periimplantarios desde las fases iniciales, desde la colocación de los implantes. La idea es trabajar conjuntamente con un nuevo sistema de emergentes o de preformadores de emergentes denominados cérvicos de la empresa BPI Innovation Holding, que además las asistiremos medianamente o mediatamente con la energía láser para generar situaciones simples, rápidas y mejores. Hoy en día es una pregunta frecuente si la energía láser, la energía fotónica, ayuda, colabora dentro de los tratamientos de implantes dentales. Y esa situación nos lleva a una pregunta siempre recurrente. Dentro del universo de los implantes dentales, ¿está todo dicho? Veremos a lo largo de estas presentaciones que no todo está dicho y soy un convencido que en los detalles de cada uno de nuestros tratamientos podemos encontrar el éxito. Comencemos entonces, primeramente, en refrescar algunos conceptos que no por no saberlos no vale la pena no tenerlos presentes. Los implantes dentales son productos sanitarios diseñados para sustituir la raíz que falta y mantener el diente artificial en su sitio. Habitualmente tiene forma roscada y está fabricado con materiales biocompatibles que no producen reacción de rechazo y permiten su unión al hueso. Esta situación es muy importante a tener en cuenta porque será muchos de los principios que están dentro de esta definición simple los que tendremos que tener presentes dentro de todos nuestros tratamientos. También es importante que estos están fabricados de elementos aloplásticos que se insertan quirúrgicamente en el hueso del reborde alveolar y fundamentalmente tendrán la utilización necesaria como soporte de una prótesis. Tan importantes son estos conceptos que los tendremos que tener presentes en todos los procedimientos que llevaremos adelante en cada uno de los pasos de nuestros tratamientos. Son dientes, en líneas generales, son tratados como análogos a los dientes perdidos, capaces de sustituir a las raíces y convivir de forma sana con las estructuras vivas de la cavidad bucal. Importantes son estos conceptos porque deberemos tratar tecnológicamente que no sean abordados por las placas bacterianas, por las bacterias, y de esa manera interferir en el avance del protocolo terapéutico dentro de lo que es la situación de la salud. Por último, son sustitutos de los dientes, así son tratados hoy, y por tanto deberemos comprender las diferencias entre los dientes y los sustitutos biocompatibles de los mismos con estas tecnologías sumamente nuevas. Veremos entonces que hay gran parte de los conocimientos que nosotros los damos por sentados hoy día, después de muchos años de haber adaptado este tipo de tecnología dentro de nuestra plataforma de terapéuticas habituales. El concepto de desintegración hoy está indiscutidamente aceptado y es el que genera y define la correcta conexión estructural y funcional entre el hueso vivo ordenado y la superficie de un implante sometido a carga funcional. Vemos que estos conceptos que hemos planteado no son por nosotros no conocidos, pero sí son importantes plantearlos en este principio a modo de introducción de esta serie de videoclases para hacer foco de acá en adelante cómo nos asistiremos tecnológicamente con recursos simples donde les iremos contando cómo podemos hacer el éxito de los tratamientos en cada detalle de forma simple. Proseguimos entonces definiendo los parámetros y los contenidos donde nosotros estructuraremos nuestros tratamientos. Veamos entonces cómo son los tejidos periimplantarios y definamos entonces también cuáles serían las características de cada uno de ellos para luego entender cómo deberemos tratarlos de manera inteligente para tener la mejor respuesta de nuestros tejidos
en el menor tiempo posible. Veamos entonces que existen epitelios del surco, que es la extensión del epitelio oral que constituye la pared más extensa del surco perimplantario. De tal manera que en ese surco perimplantario se producen fluidos creviculares que contienen proteínas del complemento, enzimas e inmunoglobulinas que conformarán, así como sucede de la misma manera sobre los dientes, estas barreras biológicas que se interponen en el avance de los biofilm y las bacterias, que pueden conspirar con la lógica estabilidad de nuestra situación implanto-soportada. Esta historia tiene también que ver con el epitelio de unión. Al igual que en los dientes, se une la superficie de los implantes a través de una lábila basal y de hemidesmosomas. Esa situación hace que este tejido conectivo perimplantario se presente de una manera muy estructuradamente ordenada entre las superficies y las estructuras epiteliales y el hueso alveolar, conformando una zona de tejido que entra en contacto directo con la superficie del implante, observándose fibroblastos unidos a una capa de glucoproteínas a la capa de óxido de titanio. Esta situación es la que en líneas generales genera la preservación y la primera barrera donde se libran las batallas de la estabilidad de estos componentes protésicos. El epitelio de unión entonces es un tejido excepcional que protege la interfase implante-tejido de los agentes invasores. De una manera muy específica vamos a ver cómo, de acuerdo a cada uno de los pilares o de acuerdo a cada uno de los materiales, se organizan de manera estructurada y de tal manera se generan estas barreras para soportar el embate bacteriano cotidiano que existe en la boca de nuestros pacientes. Histológicamente veremos que el epitelio de unión tiene una dinámica muy importante en la división celular. Esas células basales conforman una manera de embudos tratando de englobar a las bacterias y tratando de generar estas reacciones de defensa estructurada para que los mismos macrófagos trabajen eliminando esas invasiones. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta situación? Porque el éxito de la integración y la supervivencia a largo plazo de los implantes dentales depende de la estratégica protección de esta interfase que existe en el surco, entre esta batalla de las bacterias y los tejidos subyacentes. Por tanto, es muy importante para la supervivencia a largo plazo de los implantes dentales la existencia y la preservación del epitelio de unión. ¿Por qué estamos hablando tanto de este tipo de tejido? Porque este tipo de tejido es muy lábil y veremos más adelante cómo, asistiéndonos con la tecnología láser, podemos generar de manera inteligente la preservación de la estabilidad de todos esos parámetros para que, en líneas generales, todas las estructuras sean complementadas y sean soportadas a lo largo del tiempo. Pero seguimos entonces estudiando y repasando conceptos muy importantes desde el punto de vista histológicos, llevados a la lógica de la clínica. Veamos entonces que la velocidad de renovación de las células del epitelio de unión es muy rápida, es excepcionalmente rápida. Esto es muy importante tener en cuenta cuando lo traspasamos a la versión de la clínica, a la utilización clínica de conceptos básicos. Veremos entonces más adelante que la rápida descamación celular y la eficaz eliminación de las bacterias adheridas a las células del epitelio de unión son una parte importante de los mecanismos de defensa antimicrobiana. Es muy importante tener claro que cada una de estas estructuras tienen que ser soportadas a lo largo de todos nuestros tratamientos, porque los conceptos de la osseointegración ya desde el punto de vista tecnológico lo hemos consolidado. También la evolución de la tecnología logró generar la precisión en las restauraciones protéticas.
Hoy creo que el desafío está en obtener la estabilidad biológica en este componente, en este espacio biológico que tenemos que comportar. Tenemos que generar una estabilidad para que las batallas entre las bacterias y los elementos nobles que se defienden, con los que se defiende el organismo, tengan una estabilidad y un equilibrio. Ahí debemos entonces tener en cuenta cuáles son las diferencias, porque nuestra historia como odontólogos siempre vino de la mano del estudio de los dientes. Nos proponemos entonces tratar de generar las analogías para saber cómo nos tenemos que comportar con las estructuras implantosoportadas de cara a generar tratamientos interceptivos y de manera tal de poder generar prevenciones de las patologías. Tenemos entonces situaciones donde el epitelio del surco externo es realmente muy similar a la de los dientes. Tenemos también los epitelios internos, donde son mucho más finos en los implantes que en los dientes. Tenemos el epitelio de unión, que no es tan puntiforme, sino son mucho más alargados cuando vemos la situación dentro de los implantes. Tenemos un aumento de esta situación conectiva, donde las fibras están dispuestas de manera diferente en los implantes, porque van desde la cresta hacia la situación más superficial, porque no tenemos fibras adheridas o fibras que salen de elementos biológicos, como sí tenemos las inserciones en el cemento dentario. Tenemos zonas de hipovascularización en la situación implantosoportada y tenemos una ausencia de la vascularización de la cresta cuando trabajamos en los implantes, porque en líneas generales no hay situaciones de vascularización compartida, porque son elementos aloplásticos, como decíamos al principio. Toda esta situación es importante a tener en cuenta. ¿Para qué? Para generar que en este espacio biológico, que es una zona crítica del infiltrado microbiano y donde se libra diariamente y cotidianamente la batalla de la estabilidad de la salud, tenemos que entender cómo nosotros tenemos que comportarnos a medida que diseñamos nuestras prótesis, a medida que diseñamos nuestros tratamientos quirúrgicos. ¿Para qué? Para que nuestros trabajos perduren en el tiempo, saludablemente, alrededor de elementos vivos y elementos biológicos con los que comparten su estabilidad.